Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este espacio de la Universidad del Rosario, sean bienvenidos a este espacio del Museo de la Universidad del Rosario. Estamos muy contentos de poder volver a conectarnos a través de estos pequeños en vivos en donde planteamos un poco de la historia nacional, tratamos de contarles un poco sobre aquellas figuras que marcaron de alguna manera nuestro pasado y siguen vigentes en nuestro presente. Entonces, queremos darles la bienvenida del día de hoy, queremos a estar y manifestar que a pesar de las distintas circunstancias, de las dificultades que atraviesa nuestro país, pues nosotros seguimos firmes con este compromiso, el compromiso de contar nuestra historia, no solamente la historia de la Universidad del Rosario, sino la historia de la nación colombiana. El mes que está terminando, el mes que está a punto de terminar, pues es justamente un mes en el que celebramos la afrocolombianidad, esta, esta población racializada, esta población que durante mucho tiempo tuvo que afrontar los rigores de la esclavitud, los rigores de la violencia racial, racista, que hasta nuestros días ha perdurado en distintos escenarios, en distintos momentos, pero que sin embargo, pues ha demostrado y se ha transformado a través del tiempo. El día de hoy, pues vamos a estar hablando de dos personajes, uno de ellos rosarista, Antonio Robles, el otro que si bien no es rosarista porque estudió en la Universidad Nacional de Colombia, sí hace parte justamente de todo lo que fueron esas luchas a finales del siglo XIX que tienen que ver justamente con la transformación de nuestro país y con las miras hacia unas nuevas realidades. Estoy hablando del poeta y escritor Candelario Beso. Además, en el archivo histórico de la Universidad del Rosario contamos con una joya de la obra escrita, de la obra poética de Candelario Beso y particularmente de su obra como traductor, a la cual pues nos referiremos más adelante y por el cual pues también lo traemos a colación cuando hablamos justamente de estas luchas sociales. Entonces, el primero de nuestros personajes, el gran Luis Antonio Robles, fue un hijo de La Guajira, de esta zona del país, que actualmente, al igual que muchas zonas, pues ha estado condenada a un olvido social y también a un olvido histórico por cuanto solemos en momentos como estos, en momentos y sobre todo en los tiempos modernos que nos llaman, solemos hablar un poco más que todo de ciertas situaciones políticas actuales, pero nos olvidamos por completo de esas figuras históricas que han marcado también la historia nacional y que han venido justamente de estas zonas que podemos considerar como las zonas olvidadas del país. Luis Antonio Robles nació en Riohacha el 24 de octubre de 1849. Este año es un año en el cual la ley de esclavitud o la ley de la libertad de todos los hombres todavía no había sido promulgada, es decir, los seres humanos que nacían con características afro, pues nacían en condiciones de esclavitud, si bien desde los tiempos de Libertador, desde los tiempos de Bolívar, se hablaba de una libertad de todos los vientres, pues algunos esclavistas habían conseguido a burlar la ley a través de algunas estrategias. La más común era hacer que las mujeres negras parieran en territorios ajenos a Colombia, al territorio colombiano, y de esa manera después volverlas a trasladar a sus territorios con los nuevos esclavos que iban a alimentar justamente sus haciendas. El caso de Robles es atípico porque nace en un matrimonio en el que hay un amor entre un hombre que se llamaría Blanco, Blanco mestizo, adinerado, y una mujer que había sido de su propiedad, pero que después le dio la libertad para poder casarse con ella. Es un caso uno en un millón por cuanto, pues lógicamente, las relaciones entre amos y esclavos, pues estaban fijados también a través de una violencia sexual en la cual, pues los amos saciaban sus necesidades, satisfacían sus necesidades sexuales a través de la violación de las esclavas
y pues los hijos eran hijos bastardos. El caso de Robles es distinto por cuanto nace bajo un matrimonio entre un hombre blanco y una mujer afro, lo cual pues es rarísimo en su tiempo, lo cual también genera un montón de escándalos, y pues va a ser un hijo legítimo, va a tener los mismos derechos de heredad, va a tener los mismos derechos sociales que tendría cualquier hijo con el apellido de su padre. Entonces, cuando hablamos de Luis Robles, estamos hablando de un hombre que, si bien nace justamente en un tiempo difícil, nace con ciertas características que lo diferencian del resto de sus hermanos afro, y aún así asume como propia la identidad del afrodescendiente y asume como propia esa necesidad de luchar por los derechos de los afro. Entonces, él podrá ingresar a la educación, va a ser uno de los primeros estudiantes de la Universidad del Rosario afro de los cuales tenemos referencia. De hecho, pues va a ser justamente uno de los hombres los cuales en las placas de la universidad está presente. Luis Antonio Robles pues va a estar presente en la única placa negra que hay en el claustro, justamente al rendir una especie de tributo a esas condiciones de vida que tuvo que afrontar, porque a pesar nuevamente de que nació en una condición, digamos, privilegiada para la época, pues el racismo sigue latente. Ya se ha liberado a todos los esclavos cuando él ingresa a la educación, y sin embargo, pues su presencia es incómoda para algunos profesores, para algunos de sus compañeros, cuando ocupa una curul en el Congreso, porque después de estudiar jurisprudencia, después de volverse colegial de la universidad, pues va a ser nombrado como representante a la Cámara justamente por La Guajira, y cuando él va a llegar a cuando él llega al Congreso, cuando él llega a la Cámara, pues uno de los representantes de Bogotá va a decir algo como: pido un minuto de silencio porque se acaba de oscurecer este bello recinto", a lo que Robles inteligentemente le responde, y parafraseando, pues yo no tengo la culpa de tener la piel negra, pero siento que los huesos de mis antepasados tiemblan cada vez que tienen que recordar que ellos lucharon por la independencia de hombres blancos de oscuro corazón como usted. Es así como, a pesar de que su vida termina relativamente joven, muere a los 50 años, pues es un hombre el cual toda la vida lucha contra el racismo, toda la vida lucha contra la opresión a sus congéneres afrocolombianos, y que va a luchar constantemente por la integración y por la necesidad de generar espacios en donde cada vez sean menos el racismo que se viva justamente en contra de la población afro, que pues está totalmente pues está totalmente carente de derechos frente a una situación racial complicada. Y es que la libertad de los esclavos no implicaba pues, inmediatamente la integración a todos los derechos de la vida civil y todos los derechos de la vida de ciudadanos, sino que fue un proceso largo en el que finalmente se les da el carácter de ciudadano, y por el cual, pues lógicamente, Robles va a poder ser electo como representante a la Cámara. El otro personaje al cual pues nos queremos referir el día de hoy, ya lo cité, o ya lo mencioné, es el poeta Candelario Beso, un hombre que moría a la semana de muerto José Asunción Silva por las mismas condiciones. Él también se suicida, pero que su suicidio pasa casi desapercibido justamente por él ser un hombre afro. Él nació el 12 de enero de 1849. Las condiciones de su crianza son exactamente las mismas. Él nace justamente de la unión entre um, eh, Eugenio María Obeso y una criada de raza negra cuyo nombre era María Cruz Hernández. Entonces, él también nacerá justamente de esa unión entre un hombre blanco y una mujer negra. Va a adquirir los derechos, igual que Luis Robles, va a adquirir los derechos de heredad, y su padre pues se va a preocupar desde muy joven Candelario Beso, por su educación. Entonces va a intentar primero meterlo en el colegio de Monpós. Ahí pues él demuestra tener unas habilidades bastante particulares para el estudio, es muy aplicado para
a estudiar. Entonces lo que va a hacer es ganarse una beca en el colegio militar y finalmente aquí en Bogotá y finalmente pues va a lograr adquirir una beca también para la Universidad Nacional de Colombia. Es un caso también bastante particular porque digamos que Candelario Beso, a pesar de que su padre pues es hacendado y tiene criadas afro, él va a ser un hombre que durante su estancia en Bogotá va a ser un hombre que va a pasar por muchas necesidades económicas, el dinero no le alcanza y justamente su vocación de escritor, su vocación de poeta, pues lo hará relucir en unos escenarios específicos de la literatura colombiana, en unos lugares específicos en donde se reúnen poetas y escritores aquí en la capital. Sin embargo, por su tono de piel y por su condición racializada, pues siempre se le va a considerar, sino hasta muy poco tiempo, como un poeta menor. Un hombre que había dedicado toda su vida a las letras, pues no era tan importante o tan llamativo para los investigadores y para la gente que hacía biografías de figuras de su tiempo, como otros tantos, como el mismo José Asunción Silva, como José Eusebio Caro, a pesar de que este hombre y los Caro habían tenido una amistad bastante grande y de hecho hay cartas de la Academia Colombiana de la Lengua en donde se le rinde justamente un homenaje a la poesía de Candelario Beso, básicamente porque lo que hace Candelario Beso a través de su poesía es tomar cómo habla la gente de Monpós, cómo habla la gente de su sector, sobre todo la gente afro de esa zona, y escribir de esa manera. Entonces el Boga ausente va a ser, por ejemplo, uno de sus poemas más reconocidos y va a ser uno de los poemas en donde él más va a sobresalir justamente como poeta, básicamente por la forma como usa el lenguaje y cómo construye un lenguaje nuevo a partir de los fonemas que se usan en esa zona del Caribe al momento de hablar. Aquí entonces tenemos justamente ese fragmento de una de las traducciones que él hará, porque él también, a través justamente de sus años de inmiscuirse en la academia, sus años de estudio, pues va a volverse uno de los escritores colombianos que pues se va a interesar justamente por hacer traducciones de los clásicos y de los autores de moda en Europa. Es el caso de Goethe con el Fausto y aquí pues tenemos justamente una de las traducciones que hará Candelario Beso de una de las obras de Goethe. Esta obra en particular, este fragmento fue tomado del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario porque entre las tantas rarezas y entre las tantas curiosidades que hay dentro de la biblioteca del archivo, pues descansa justamente las traducciones de Candelario Beso, unas obras las cuales pues están en unas zonas privilegiadas justamente por el tiempo, justamente porque durante mucho tiempo fue un poeta ignorado, un poeta que a pesar de haber sido renombrado en su época, pues no alcanzó mayor fama y al contrario, pues sus congéneres, sus colegas en la poesía, pues van a reducirlo en muchos casos al punto de que nuevamente los estudios sobre la vida de Candelario Beso y las biografías sobre la vida de Candelario Beso son más bien una cosa reciente dentro de aquellos académicos que se han interesado por la vida de los escritores y poetas del siglo XIX en Colombia, una época que es considerada como el siglo de oro colombiano por cuanto pues había un florecimiento bastante importante de poetas en el territorio nacional. Entonces, encontrar justamente una obra tan curiosa como lo es una traducción hecha por el poeta y una traducción hecha por el poeta, una traducción publicada de una de las obras de Goethe, pues habla justamente de esa capacidad intelectual, de esa fuerza de trabajo con la cual este hombre, Candelario Beso, trabajaba justamente en pos de la búsqueda de una cultura nueva, una cultura que ayudara a reformar pues la sociedad pacata, la sociedad mezquina y doble moralista que era la sociedad colombiana y que durante mucho tiempo fue así, ¿no? Porque muchos artistas, lógicamente también por su condición de racialidad, ya fueran indígenas o fueran afrodescendientes, muchos artistas por su condición de mujer, muchos artistas por su condición sexual o su orientación sexual mejor, pues van a ser
olvidados, van a ser sacados de todo contexto, van a ser ignorados, incluso va a haber una guerra en contra de ellos en vida por, eh, por sus maneras de vivir, por haber tenido que pasar durante tanto tiempo su raza, sus congéneres, por situaciones tan terribles como lo era la esclavitud, como era la condición de servidumbre, a la cual pues todavía no se ha terminado de superar por completo y a pesar de que se hacen grandes esfuerzos desde la academia por la inclusión y por tratar de que cada día sea más amplia, pues lógicamente es una lucha constante a la cual debemos pues poner la atención para que cada día sea mejora y se mejoren las condiciones de vida justamente de estas poblaciones minoritarias o estas poblaciones que durante mucho tiempo estuvieron en una condición colonialista y difícil para la vida social de estos habitantes. Aquí tenemos entonces una cita justamente de uno de los poemas de Candelario Beso, en la cual describe justamente cómo fue su llegada a Bogotá, cómo fue su llegada a esta ciudad fría y desconcertante para una persona que durante mucho tiempo pues había estado viviendo en una población como Mompox y después tendrá que llegar justamente a una ciudad violenta en algunos momentos, fría y frívola. Entonces Candelario Beso dirá, llegado allí por nadie conocido y harapos vestido, larga pena sufrí, pobre estudiante, pero esa vida miserable y dura de mi actual desventura no vale o no jamás un breve instante. Entonces la recomendación es averiguar un poco más, es a invitarlos a investigar un poco sobre la vida y obra de Candelario Beso, a leer la obra de Candelario Beso, a tratar de conseguir justamente esa traducción que él hará sobre los textos de Goethe y lo mismo con la vida de Luis Antonio Robles, averiguar justamente cuáles fueron esas luchas sociales a las cuales apoyó Robles, que además, pues como buen liberal en aquel momento, pues va a estar también vinculado justamente a esas búsquedas, por ejemplo, de las luchas obreras, de las luchas de distintas figuras públicas que van a emprender en pos de la liberación de algunos personajes y de algunas sociedades y algunas poblaciones que en ese momento veían que su condición de vida estaba siendo afectada justamente por la falta de garantías en términos de derechos sociales. Entonces, dos personajes, los dos contemporáneos, desde distintas áreas, uno desde la política, el otro desde la literatura, van a ayudar a transformar justamente la manera como nosotros nos estamos relacionando y cómo nos habíamos relacionado en aquel entonces con la población afro. Es la invitación justamente a conocer este y todos los personajes que alrededor de la historia de la población afro van a ayudar a mejorar justamente las condiciones de dicha población. Es una lucha constante, una lucha que hasta el día de hoy se mantiene, una lucha que inicia justamente desde los primeros años con la formación de los palenques y que hasta nuestros días se ha mantenido de manera continua. Y pues justamente es recientemente también que la República de Colombia los va a empezar a sacar a través de estampillas, a través de estatuas, a través de distintos homenajes, la publicación de libros de ambos personajes a la luz pública y a la luz mundial. Pues esa es la invitación y esa es nuestra reflexión para el día de hoy, estar muy pendientes justamente y muy constantes referentes a esos temas, estar siempre muy reflexivos, qué tanto podemos hacer, qué, hasta dónde podemos llegar, qué tanto hemos cambiado, qué tanto nos hace falta de cambiar como sociedad para lograr finalmente la equidad total entre toda la población que conforma este país diverso que es Colombia. Y también queremos invitarlos a, aparte de hacer estas buenas y necesarias reflexiones, a buscarnos en nuestro museo en la virtualidad. Tenemos
una app que ustedes van a poder buscar en cualquier tienda de App Store. Allí pues van a buscar la app del Museo UR de realidad aumentada. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Buscan un escudo de la Universidad del Rosario, la escanean con esta app y le van a aparecer alguna serie de personajes, una serie de retratos de los cuales compone la colección del Museo de la Universidad y que va a pues justamente estar abierta para todos ustedes y todas las personas que quieran conocer un poquito más de esa historia, de esos 300, esos más de 300 años de historia que han compuesto la universidad, la historia de la Universidad del Rosario y cómo esta historia a la vez ha afectado de manera positiva la construcción del país que tenemos hoy en día. Asimismo, pues tenemos unos recorridos virtuales que actualmente, pues por las condiciones de la pandemia y por las condiciones en las cuales está el país, pues nos mantenemos en la virtualidad. Queremos entonces que ustedes, si están deseosos de conocer justamente un poco más de esta historia, si desean entender un poco más de esos contextos, no solamente de la población afro, sino, por ejemplo, de las primeras mujeres que ingresaron a la educación en la Universidad del Rosario y cómo fue el proceso de fundación, cómo fue el proceso de independencia, la expedición botánica, en fin, tantos temas, la literatura, el arte que hay dentro de la universidad, porque una de las colecciones más importantes de retratos del país reposa justamente en las paredes del claustro. Si ustedes desean tener una visita virtual, lo pueden hacer a través de nuestro correo visitasguiadas@urrosario.edu.co. Allí nos especifican qué temas quieren, nos quieren un recorrido general, algo que hay que decir del claustro del Rosario es que es patrimonio de todos los colombianos, pero que los rosaristas estamos encargados de su defensa y de la distribución y pues de llevar justamente a la gran mayoría del territorio y llevar a la gran mayoría de la población esta historia que se sigue construyendo, esta historia que no para y que justamente nos hace patrimonio de todos los colombianos. Entonces, estos recorridos virtuales están abiertos para todas las personas, sean rosaristas o no sean rosaristas, que quieran conocer un poquito más, un granito más de esa historia que se sigue construyendo. Y lo mismo, la invitación también es para que nos sigan en redes sociales. Entonces nos encuentran como Museo UR o Museo de la Universidad del Rosario y allí pues van a estar muy atentos y van a salir justamente las agendas de todos los eventos que tenemos preparados como museo para contar, para distribuir esta historia, para contar el patrimonio y mostrarlo a través de las distintas dinámicas que tenemos justamente como museo universitario. Entonces, nada, queremos agradecerles nuevamente haber estado con nosotros en este ratico. Esperamos que esto genere interés en ustedes, que los invite justamente a seguir investigando, a seguir conociendo un poquito más de esta historia y nos encontraremos dentro de 15 días para seguir hablando sobre personajes, sobre hechos, sobre hitos que han transformado la historia, no solamente de la Universidad del Rosario, sino la historia del país. Muchas gracias.